Hoy este tribunal se reúne para resolver la pregunta que ha generado debate durante siglos. ¿La Edad Media fue realmente una época oscura o sentó las bases del Renacimiento? Buen día, hoy llevaremos a cabo el juicio sobre la Edad Media y el Renacimiento. Soy la juez Rocío Morales y les presento a las abogadas acusadoras y defensoras, abogada Melissa, abogada Alison, abogada Naomi y abogada Valeria. La Edad Media fue un periodo histórico que se desarrolló durante el siglo V y el siglo XV. Durante esta etapa la Iglesia tuvo una gran influencia en la sociedad, la educación y la cultura. Aunque algunos la consideran una época de atraso y limitaciones, también fue un periodo en el que surgieron importantes obras literarias, universidades y avances culturales. Posteriormente surgió el Renacimiento, un movimiento cultural que impulsó el arte, la ciencia, el conocimiento y una gran forma de entender al ser humano. Este periodo dio lugar a grandes avances intelectuales y transformó la manera de ver el mundo. Hoy se juzga la afirmación de que la Edad Media fue una época oscura. Para ello, escucharemos los argumentos de ambas partes. La acusación sostendrá que fue un periodo de limitaciones para el conocimiento y la libertad intelectual. La defensa argumentará que fue una etapa fundamental que contribuyó al desarrollo cultural, literario e intelectual de la humanidad. Señor juez y compañeros, la Edad Media fue una época oscura donde el conocimiento estaba limitado por la Iglesia. La mayoría de personas no tenían derecho a la educación y no tenían el derecho a opinar sobre sus conocimientos e ideas. Además, hubo poco desarrollo científico y muchas explicaciones dependían de las creencias religiosas. Las personas estaban limitadas a la educación y a la libertad. Por eso, la época media fue considerada una época oscura. Señoría, compañeros, en la Edad Media la religión tuvo fuerza, pero en realidad esa época no era completamente oscura. En esa época también había universidades, también habían pensadores que contribuyeron a la cultura y el pensamiento. Además, muchos de los avances que caracterizaron al Renacimiento tuvieron sus raíces en la Edad Media, por ello se cree que esta etapa fue fundamental para la historia de la humanidad. Ahora llamamos a este tribunal a nuestro primer testigo. Bienvenido, Dante Alighieri. Mucho gusto, soy Dante, más conocido como Dante Alighieri. Yo escribí La Divina Comedia. Esta obra explora un viaje sobre el infierno, el purgatorio y el paraíso. Esta obra explora la justicia, la moral y la naturaleza del hombre. Mi primer argumento es que una obra tan extensa y compleja demuestra que en la Edad Media se tenía un pensamiento profundo e intelectual. Mi segundo argumento es que la literatura medieval permitió reflexionar sobre la vida y los valores humanos, como escribí en la Divina Comedia. La búsqueda de conocimiento y de la verdad es esencial para la vida del ser humano. Ahora presentamos a este tribunal a nuestro segundo testigo. Bienvenido, Jeffrey Chaucer. Yo soy Jeffrey Chaucer, autor de los cuentos de Canterbury. Mi obra presenta personajes de diferentes clases sociales y describe su vida cotidiana de la época. Mi primer argumento es que en la literatura medieval se mostraba una sociedad activa y diversa. Mi segundo argumento es que mis relatos contienen críticas sociales. Esto demuestra que existía reflexión en los problemas de la sociedad. Ahora entra a este tribunal el testigo Cortés. Bienvenido, William Shakespeare. Hola, soy William Shakespeare, autor de obras como Hamlet y Romeo y Julieta. Mis obras exploran sentimientos humanos como el amor, la venganza y la ambición. Un argumento es que la naturaleza humana representa un alto nivel en la sociedad y cultural. En obras como Hamlet reflejan a profundidad la psicología y cultural. Ahora pasamos a la parte del interrogatorio de parte de las acusantes. Señor Dante, ¿es cierto que gran parte de sus obras está basada en las creencias religiosas? Sí, porque abarqué muchos temas filosóficos y morales.
Entonces, ¿podemos decir que la religión influía en la forma de pensar de las personas? Sí, influía, pero no impedía que hubieran reflexiones intelectuales. Si había libertad intelectual, ¿por qué la mayoría de obras importantes estaban relacionadas con la religión? Más que todo porque la religión era parte de la vida cotidiana de los escritores. Esto no impedía que usaran sus pensamientos de política, ética o pensamientos filosóficos. ¿No cree que la iglesia limitaba las ideas que podían discutir? Sí existían limitaciones, pero esto no impedía que hubiera grandes obras literarias. Ahora vamos con Geoffrey Chaucer. Señor Chaucer, ¿es cierto que muchas personas durante la Edad Media no sabían ni leer ni escribir? Sí, una gran parte de la población era analfabeta. Entonces, ¿el acceso al conocimiento estaba limitado? Sí, era mucho menos que ahora, pero sí existían escuelas y centros de educación. ¿La educación un privilegio para pocos? En gran medida sí, pero con el tiempo se fue expandiendo. Si la educación era tan limitada, ¿cómo puede decirse que fue una época de progreso? Porque a pesar de las dificultades surgieron escritores, universidades y literatura. Ahora vamos con William Shakespeare. Señor Shakespeare, ¿es cierto que usted vivió en el Renacimiento? Sí, viví en el Renacimiento. Entonces, ¿acepta que el Renacimiento superó algunas limitaciones medievales? También aprovechó conocimientos y tradiciones heredadas de su época. Ahora vamos con el interrogatorio de parte de la defensa. Empezamos por Dante Alighieri. Señor Dante, ¿usted por qué considera que la obra La Divina Comedia es muy importante? No te podría decir por qué es tan importante. También podría decirte que abarqué muchos temas para crear esta, tanto como la historia, la religión, la filosofía. Así que tal vez es tan importante porque tiene mucha amplitud de temas. ¿Requirió conocimientos avanzados para escribirla? Sí necesité conocimientos avanzados para esta obra. Necesité estudiar muchos temas y autores. ¿Cree que una sociedad completamente ignorante puede producirse esto? Claro que no. Se necesitan muchos conocimientos de historia, amplitud de conocimientos entre otros y también de cultura. Entonces, su obra demuestra que existía pensamiento intelectual en la Edad Media. Sí, demuestra que se necesita una gran amplitud de conocimientos intelectuales en esta época y también pensamientos de historia, cultura y gran amplitud de temas. Ahora vamos con Geoffrey Chaucer. Señor Chaucer, ¿qué nos muestran los cuentos de Canterbury sobre la sociedad medieval? Muestran personas de diferentes clases sociales y Eso profesiones. indica que la sociedad era diversa y compleja. Sí, existía una gran variedad de experiencias y formas de vida. ¿Sus relatos incluyen críticas hacia el comportamiento de la época? Sí, muchas historias contienen críticas y observaciones sociales. Ahora vamos con William Shakespeare. Señor Shakespeare, ¿sus obras se enfocan en las emociones y conflictos humanos? Sí, exploran el amor, la misión, la ambición y otros sentimientos. ¿Considera importante la literatura para el desarrollo cultural? Sí, porque ayuda a comprender mejor a las personas y la sociedad. Ahora vamos por la parte de las conclusiones de parte de acusación y defensa. La Edad Media tuvo fuertes limitaciones en el acceso al conocimiento y estuvo marcada por la influencia de la Iglesia. Por ello se considera que fue una época oscura en muchos aspectos. Aunque existieron algunas expresiones culturales, el desarrollo científico y la libertad intelectual fueron reducidos. Por eso mantenemos nuestra postura. La evidencia presentada demuestra que durante la Edad Media surgieron importantes obras literarias y culturales que enriquecieron la historia de la humanidad. Autores como Dante, Chaucer y las bases que inspiraron a Shakespeare muestran que la Edad Media no fue una época completamente oscura, fue una etapa que contribuyó al desarrollo cultural, intelectual y artístico. Después de escuchar los argumentos de ambas partes y analizar los testimonios presentados, este tribunal considera que la Edad Media tuvo limitaciones, pero también realizó importantes aportes culturales y literarios. Por lo tanto, el veredicto es de que la Edad Media no fue una época totalmente oscura. Avísame que van a hacer cambios drásticos. ¡Avísame!
esta me estás alterando. Un toro se metió a pradera. Shakespeare, si yo soy Shakespeare.